Bruselas ha sancionado a Francia por el déficit presupuestario y esto llega en un momento bastante delicado, cuando los franceses se alistan para acudir a las urnas el 30 de junio, en medio de un terremoto político absolutamente ucranizado. Hoy vamos a analizar los últimos movimientos y escenarios geopolíticos. Inicia hacia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa mundi y poder identificar algunos datos claves para entender este proceso electoral en Francia. Francia, alianzas inéditas para las legislativas. Revisamos nuestro mapa mundi, identificamos esta nación con los colores de su bandera. Recordemos que Francia es un país europeo que inició el lunes una campaña rumbo a las elecciones legislativas, luego de que el presidente, el que ven en pantalla, Emmanuel Macron, decidiese abolir, en este caso, el Parlamento, llamar así a comicios anticipados. Al saberse los resultados del pasado 9 de junio en esas elecciones al Parlamento Europeo, donde arrojaba como ganadora a la ultraderechista Agrupación Nacional, liderada por la ex candidata a la presidencia Marine Le Pen, la que está a la derecha de su pantalla. La opositora del actual gobierno obtuvo el 31.37% de los votos, según un sondeo de opinión publicado también el lunes. La alianza centrista de Macron tiene ahora una intención de votos de apenas el 18%. ¿Cómo marchan estas alianzas? Lo revisamos también en nuestro mapa. El partido oficialista social liberal Renacimiento ha creado una coalición con bancadas afines del centro de derecha bajo este lema: Juntos por la República. Vemos en nuestro mapa en las fotos a la izquierda al primer ministro Gabriel Attal, le sigue François Bayrou, líder del partido centrista Movimiento Demócrata, acompañados también de otros miembros del gobierno y sus aliados. Escuchaban con atención a Emmanuel Macron sus razones de medirse y organizar las distintas fuerzas políticas. Pero el premier, a solo 10 días de la primera ronda, ofrecía un no, es decir, no incrementar los impuestos, bajar un 15% la factura de la electricidad desde el invierno y tratar de revalorizar las pensiones de retiro, entre otras ofertas electorales. Todas parecen desesperadas. Mientras el bloque de izquierda del Frente Popular mantiene una intención de votos del 28%, es decir, que quedaría de segunda fuerza en los comicios. El Partido Socialista, el Partido Comunista, los ecologistas y Francia Insumisa podría avanzar en el Parlamento y superar al gobierno oficialista. Este bloque ya realizó el pasado fin de semana protestas en el país contra el avance de la ultraderecha. Tras el rechazo de buena parte de su partido, el líder de los republicanos, también hablamos de Eric Ciotti, se está aliando con los lepenistas, sí, con el partido de Le Pen, provocando una crisis en la derecha tradicional francesa. Ahora el partido ultraderechista de Le Pen apunta a dar a Francia como primer ministro a Jordan Bardella, con más del 30% de la intención de voto. Así se va moviendo el tablero político rumbo a estas elecciones del 30 de junio. Pero ¿qué está en juego para Francia y Europa? De esto y más hablaremos con nuestros invitados. Para el efecto recibimos a nuestro primer invitado, analista experto también en geopolítica, periodista desde España, nos acompaña Daniel Seixo. Daniel, qué gusto tenerte en el mapa, gracias por tu tiempo para Telesur. Buen día. Daniel, ¿es realmente Macron, el actual presidente de Francia, la respuesta para la política francesa y europea? Además, donde apunta a una política absolutamente guerrerista. ¿Cómo poder entender este mapeo? Bien, la respuesta la ha dado el propio Macron, convocando unas elecciones, adelantando los comicios en Francia y, por tanto, conociendo que su pueblo ya no confía en él. Cuando está dispuesto a acudir a las urnas para medir la opinión de los franceses y las francesas, creo que ya no lo hace tanto como una forma de medir su respaldo, sino como una medida desesperada para buscar alguna solución política que pueda dotar de estabilidad a este país. Tenemos que recordar que Macron ha estado totalmente presionado por luchas sindicales, por movilizaciones a favor del clima, por los propios chalecos amarillos, por políticas antirracistas y por una oposición directa y frontal a la política que Francia ha llevado a cabo a la hora de apoyar a la OTAN en su guerra contra la Federación Rusa que se está desarrollando actualmente en el tablero ucraniano.
Por tanto, Macron no puede ser la solución, pero no es solo que Macron no pueda ser la solución para la política francesa o europea, sino que toda esta familia política dibujada en la derecha francesa, pero también en una socialdemocracia, incluso podemos tildarlo directamente socialliberalismo demasiado tibio y que en la práctica está apoyando las mismas medidas que Macron, tampoco puede suponer una solución. Está muy bien lanzar alarmas antifascistas, intentar parar a ese monstruo que se avecina, pero tenemos que tener en cuenta que todo lo que nos ha llevado a este escenario en el que el fascismo tiene un peso realmente importante, no solo en Francia, sino en Europa, han sido las políticas aplicadas en pseudoizquierda y en derecha por esas democracias burguesas, por esos partidos que únicamente representan a la burguesía y han olvidado totalmente a la clase trabajadora. Y ese ha sido un termómetro que ha medido también el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo. Daniel, ¿cómo avisoras este impulso, tú dices, para evitar ya un avance que se ha concretado de la extrema derecha en Europa? Países como Francia, Alemania, por mencionar algunos ejemplos, ya representan esta radiografía política en algo que muchos han calificado como un terremoto en medio de crisis. ¿Hay posibilidad de que la izquierda pueda revertir esta situación? Es decir, lograr alianzas para contraponerse contra el partido de Marine Le Pen, que además utiliza el nacionalismo, ojo con este dato, como una campaña electoral, que podría ser también resultado de una campaña engañosa. Así llegan, se instauran las derechas también en América Latina. ¿Qué nos dirías? Bien, lo primero que tenemos que preguntarnos es dónde está la izquierda, no solo en Francia, sino en gran parte de Europa. Cuando hablamos del socioliberalismo, cuando hablamos de esa pseudoizquierda, esa izquierda caviar, cuyas políticas únicamente responden a los intereses de la burguesía, cuyas políticas refuerzan la política guerrerista de la OTAN o incluso apoyan el genocidio que se está cometiendo no solo en Palestina, sino también en el Mediterráneo, con las políticas totalmente criminales de la Unión Europea contra la inmigración, pues esto nos lleva a creer que realmente es que no existe izquierda en la Unión Europea ni tampoco en el Estado francés. Estos partidos políticos únicamente representan los intereses imperiales, no pueden ser definidos como tal, no pueden pretender levantar o responder en la clase trabajadora con sus políticas para que estos intereses puedan contraponerse al fascismo. El fascismo, al fin y al cabo, no es más que la herramienta del capital en tiempos de crisis. Todos estos discursos grandilocuentes de Le Pen, pero también de Abascal en el Estado español o de Meloni en Italia, no son realmente la realidad política que ellos aplicarían una vez llegado al poder. Esto lo vemos claramente con Meloni, muy crítica contra la OTAN antes de llegar al poder, pero totalmente volcada ahora mismo en los esfuerzos bélicos de esta organización terrorista una vez que asume el poder en Italia. Lo mismo sucedería con Le Pen. Todos estos discursos que parece ser críticos con el sistema actual no se cumplirían una vez llegado al poder. Por tanto, la izquierda, más allá de crear frentes populares que no sé si merecen ese nombre, si realmente responden a ese frente popular francés que en los previos de la Segunda Guerra Mundial traicionó a la República Española y se puso en contra de cualquier experimento revolucionario, sí podríamos hablar de un frente popular, pero si estamos hablando de una alternativa revolucionaria, de una alternativa que representa a los obreros, pues no debemos tener ninguna esperanza en estos experimentos políticos. Para poder parar la amenaza del fascismo, para poder parar a la ultraderecha, lo que tenemos que tener claro es que necesitamos una izquierda revolucionaria, una izquierda que represente los intereses obreros y especialmente una izquierda movilizada en las calles, una izquierda popular, una izquierda que ponga el pie en tierra. Por eso es muy diferente la situación entre esta vieja Europa y América Latina, en donde sí existe esa izquierda revolucionaria, popular y volcada en los sectores que representan los intereses de la clase trabajadora. No existirá esperanza en Europa mientras no tengamos una izquierda que sea digna realmente de ese nombre. Por desgracia, a día de hoy estamos muy lejos de poder desarrollar alternativas políticas en este sentido. Y eso también está dificultando que se pueda de alguna manera librar las actuales crisis que atraviesa el bloque europeo, que se pone también en la mira del propio Bruselas. Algo tiene que hacer para lavarle la cara a la extrema derecha y consolidar su plan también absolutamente otanista supeditado a Estados Unidos. Daniel Seixo, como siempre, gracias por tu tiempo y tu análisis para nuestros televidentes del Mapa. Marquemos una pausa revisando nuestra escala.
Esta vez a través de este portal web Bolsa Manía. Está titulando de la siguiente manera a propósito de la crisis que atraviesa Francia. Francia, la consolidación fiscal será la primera víctima de la crisis política. Este portal reseña que Francia ha puesto muy nervioso a los mercados. El anticipo electoral de las legislativas decretado por Emmanuel Macron está tras las europeas, que no ha hecho más que incrementar las dudas sobre la economía de ese país y su capacidad para poder mejorar las finanzas. Bruselas ha abierto a Francia un procedimiento por déficit excesivo, lo que demuestra lo que ya de por sí está delicado en medio de una situación compleja, que según expertos podría empeorar dependiendo del resultado que arrojen las urnas tras las dos vueltas previstas para el 30 de junio y el 7 de julio. Cualquiera que sea el resultado, la consolidación fiscal gradual planificada por el gobierno actual será la primera víctima de la crisis política, empeorando las ya tensas finanzas públicas que atraviesa el país galo. Apuntan los expertos también desde distintas universidades expertas como Oxford en un reciente informe sobre la nación, mientras marcan también el caso de que el partido de Marine Le Pen pueda llegar a tener victoria y gobierne, decidan mantener sus preceptos. Entonces esto abriría este escenario, aumentar el déficit público. Un panorama complejo para una Francia además alineada a la OTAN, absolutamente guerrerista y que trata de cambiar su economía a una economía de guerra. Así está Europa. Ya volvemos. Vamos a sumar también otro elemento para el análisis a través de la fotografía. En la imagen vemos a migrantes en un collage. Sí, migrantes que llegan a diario a Francia solicitando asilo. A vísperas de estas elecciones legislativas celebradas el 30 de junio, muchas de estas personas están preocupadas por la idea de que el partido de Marine Le Pen pueda formar gobierno en los 2 últimos años. Recordemos que Macron también tenía una línea antimigrante muy marcada, pero no tanto como la ultraderecha. Hay un grupo particularmente que se mantiene intranquilo. Hablamos de los migrantes y también de sus descendientes. Vamos a analizar este panorama. Nos acompaña en directo desde Bélgica, analista internacional, experta también en geopolítica, Emerlinda Malcot con nosotros. Qué gusto tenerla en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Gracias por la invitación. Emerlinda, ¿qué escenario abre todo este movimiento que también confluye con los migrantes? Mantener una retórica nacionalista incluye también el hecho de deshacerse de cientos de ciudadanos de manera ilegal del país, es decir, sacarlos prácticamente o deportarlos en caliente, algo que está constituido como una violación al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. Pero yendo más allá, en el marco del desarrollo de estos Juegos Olímpicos, por ejemplo en Francia, ya se decide reubicar, entre comillas, sacar, expulsar para que no sean vistos dentro de las transmisiones internacionales, teniendo connotaciones y tintes inclusive hasta xenófobos. ¿Qué escenario marca una contienda donde no hay acuerdos y hay una disputa por mantenerse en el poder? Es una situación compleja porque la extrema derecha en Francia no quiere abordar la cuestión de ¿por qué hay migrantes en Europa? Hay migrantes en Europa por la política imperialista que Europa está llevando. En este caso fue en Siria. Muchos migrantes vinieron de Siria o de Libia porque Francia y los países europeos estaban haciendo una guerra imperialista en esos países. Al mismo tiempo, hay otro problema en Francia, es que la derecha aprovecha de la presencia de los migrantes que sean documentados o indocumentados para hacer una presión sobre los sueldos de la población francesa. Entonces, no abordan el tema de los derechos laborales de la población francesa y al mismo tiempo no abordan la cuestión de las guerras imperialistas. Entonces, no tienen otra que servir este discurso racista y que no resuelve ningún problema. Les gusta a la gente porque en desesperación la gente empieza a creer a estas cosas, pero los verdaderos problemas, que es el derecho laboral, el Estado social y el imperialismo,
imperialismo, que la política imperialista de Francia, eso no se soluciona. Y además, el Rassemblement National, este partido de extrema derecha, está con discursos a veces muy antieuropeos, pero cuando uno ve los votos que ellos hacen en el Parlamento, siempre están en favor de seguir más allá con la política exterior de Estados Unidos y someterse más a la Unión Europea. O sea que no hay ninguna salida ahí, pero son muchas palabras, muchas imágenes, que es un populismo que a veces sí funciona. Quiero proponerle revisar nuestra leyenda para también poder visualizar el escenario. ¿Qué va a pasar con esa retórica de seguir apoyando a Ucrania, de seguir invirtiendo a la guerra? Vamos a revisar lo que dice el Servicio Secreto de Rusia. Difundido de manera amplia a través de distintos medios de comunicación, en su mayoría eslavos, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, por sus siglas SVR, publicaba esto en un comunicado. Occidente se está preparando para descartar a Zelensky. Hablamos del presidente de Ucrania. Washington y sus satélites están satisfechos con la situación que se ha desarrollado desde el 20 de mayo de este año. Es decir, no están de acuerdo con todo lo que se ha hecho dentro del terreno de combate, en que la legitimidad de Volodymyr Zelensky depende totalmente del apoyo occidental. Recordemos que él finalizaba su mandato el pasado 21 de mayo. Como no se ha convocado elecciones, muchos apuntaban que sus funciones ya estaban rondando en la ilegalidad. Pero esto trasciende más allá. De esto hablaremos con nuestra invitada. Marlinda, si este escenario se consolida, si la salida de Zelensky se propicia, ¿podríamos hablar de un posible acuerdo con Rusia, bajo las condiciones rusas, claro está, y sobre todo tomando en cuenta la última jugada que hará la OTAN, un cambio de su secretario general por el posible neerlandés ex primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte? ¿Qué escenario visualiza geopolítico en medio de estas tensiones y de este juego supeditado que mantiene Europa? Yo creo que para entender esta pregunta hay que ponerse en el cuadro más grande, en una crisis generalizada de las potencias occidentales. Hay una pérdida de influencia muy, muy importante por parte de Estados Unidos y al mismo tiempo el sur global está en capacidad de organizarse de una manera tremenda y se está conformando este mundo multipolar. Entonces la crisis está para los países occidentales, es una crisis social, económica, política y está muy fuerte en el centro del imperialismo estadounidense que va a poner más y más presión a sus aliados europeos. Entonces la necesidad de ir a la guerra va a aumentar lamentablemente porque así se solucionan las crisis del capitalismo. Entonces también hay otro elemento, es que a medida que aumenta la crisis, aumenta la necesidad para los imperialismos europeos de ponerse bajo el paraguas del tío Stalin. Y cada vez que va a aumentar el descontento en Europa, van a ir más allá en sumisión al imperialismo estadounidense. Eso es una paradoja que vamos a ver aumentar. Y entonces, a medida que aumenta la presión en Europa, va a aumentar las medidas antisociales, van a tener la necesidad de bajar los sueldos, de destruir el Estado social, de destruir las escuelas, la cultura, la salud, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a estar enfrentando una situación que ya se había caracterizado como la alternativa entre socialismo y barbarie. Y vamos a ver un sometimiento más y más grande de las élites europeas al proyecto de guerra de Estados Unidos. Es por eso, por ejemplo, que en Alemania aceptaron que le destruyeran sus gasoductos, el Nord Stream, porque fue tremendo para Alemania, porque ellos no tenían ya acceso a energía barata y hubo muchísimas quiebras de industrias en Alemania, pero lo aceptaron porque lo benefician de una forma. Entonces, como Europa fue involucrada en la guerra contra Rusia, va a seguir siendo involucrada en todas las guerras que son importantes para Estados Unidos. Si es con Rusia, lo van a seguir con Rusia. Con China es seguro que vamos a seguir también poniendo sanciones absurdas, totalmente absurdas, y van a seguir. Y también hay que considerar que el este de Europa puede seguir un foco de guerra y yo estoy segura que vamos a ver tensiones internas en Europa que van a aumentar también. Entonces, cualquier país que va a querer salir de la alianza con Estados Unidos en Europa lo va a pagar un precio muy alto y por eso esta alternativa de socialismo o barbarie va a estar realmente muy, muy, muy presente para muchos aquí.
Una frase que podría encerrar perfectamente este programa: socialismo o barbarie. En medio de eso está disputándose Europa. Quizás la frase que decía Macron: Europa está a punto de desaparecer. ¿Pero por culpa de quién? Ahí está la respuesta. Gracias a Merlinda Marcote por su tiempo y su análisis para el mapa. Nosotros vamos a revisar ahora nuestra coordenada. Hay también otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando y que impactan en el mundo. Cristian Lamesa, desde la Argentina, nos va a comentar cómo se ha desarrollado la visita de cortesía a Cuba de los buques militares rusos. ¿Por qué ha implicado tanto nerviosismo en Occidente? La visita de los buques rusos de la Flota del Norte a La Habana, en mi opinión, significa dos cosas. Por un lado, una actividad que es normal entre dos países aliados, amigos, con una relación histórica de muchísimas décadas, y por otro lado también no se puede soslayar en el contexto geopolítico actual que podría significar sin duda una señal a los Estados Unidos en la cual se le dice claramente que no olvide que Rusia, quien sabemos hace décadas ya está siendo acosada por la OTAN y por Washington en particular, también tiene por supuesto el país euroasiático las herramientas, los socios y los aliados en la región latinoamericana, que sabemos la importancia que le da a Estados Unidos, una importancia no siempre que resguarda los intereses de Latinoamérica, por supuesto, pero sí darle una clara señal que las acciones que Estados Unidos toma en Europa, como por ejemplo en Ucrania, en contra de Rusia, también podrían llegar a recibir su contraparte y su acción simétrica en la región de Latinoamérica. Agradecer a Cristian Lamesa por participar en nuestra coordenada. Nos ubicaba en otros hechos geopolíticos que se vienen desarrollando en el mundo que no podíamos dejar de compartir aquí en el mapa. Ya para finalizar el programa les proponemos revisar nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Promesas engañosas. Los derechistas quieren recortar los impuestos sobre la electricidad y la gasolina y eximir a los empresarios del pago de impuestos si suben los salarios. Las ideas de los izquierdistas son muy similares. Quieren subir el salario mínimo y bajar los precios de la energía y los alimentos. ¿Será que los políticos franceses no están leyendo la realidad del electorado? Una razón del avance de la extrema derecha en Francia y el resto de Europa. 2. Ucranizados. Europa, por seguir el juego a Estados Unidos en su guerra contra Rusia y China, ha ucranizado no solo su economía, también su política, tratando de generar ingresos a través del conflicto para tratar de sobrevivir. Las élites europeas están usando el discurso del miedo y la confrontación para mantenerse en el poder, un camino equivocado que le está generando más pérdidas que ganancias. 3. Laboratorio político. El vencedor en las elecciones de Francia tendrá que supervisar recortes de gastos que podrían perjudicar el crecimiento y resultar impopulares para el electorado en general, o arriesgarse a caer en el caos. Algo que decía nuestra invitada: socialismo o barbarie. Ante el revés electoral de Macron contra la ultraderechista Le Pen, Francia se está convirtiendo en un laboratorio político que podría replicarse en Alemania. Quizás aquí aplica la tan sonada frase del presidente francés: Europa está a punto de desaparecer. Sin duda, es responsable Estados Unidos, no Rusia. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.